Buenas tardes, señorías. Continuamos esta sesión de la Comisión No Permanente sobre el proceso de integración de Caja Badajoz en Banco Caja 3, así como la situación actual en la que se encuentra. A continuación, comparece ante todos nosotros el excelentísimo señor don Antonio Fernández, a petición de los distintos grupos parlamentarios, al cual le agradecemos en nombre de todos los miembros que conformamos esta comisión su presencia hoy aquí, porque nos parece importante, además, que a petición propia haya querido estar hoy aquí, en fin, pues a someterse a las preguntas, a las cuestiones que en definitiva él pudiera aclarar o responder de las preguntas que le hagan los distintos portavoces. Brevemente, señor Fernández, le voy a pasar a explicar cómo es el procedimiento, el proceso de esta comparecencia. Se divide en tres fases. La primera, de 10 minutos como máximo de duración, en la cual usted, señor Fernández, podrá intervenir explicando, grosso modo, en líneas generales, las cuestiones de conocimiento que usted pudiera tener sobre las cuestiones que afectan precisamente a la constitución de esta comisión. Y finalizado dicho tiempo, dispondrán los distintos grupos parlamentarios, comenzando de menor a mayor, de un tiempo máximo de 30 minutos cada uno de ellos, mediante un sistema de pregunta-respuesta, y ante el cual, evidentemente, todos los comparecientes tienen su derecho a no contestar a las preguntas que así lo entiendan pertinente. Eso sí, en aplicación de la exigencia que así nos dispone el propio Código Penal, cualquier contestación que se haga a las preguntas que se le formulen por parte de los distintos portavoces deberá estar basada en la veracidad. Una vez concluidos los 4 periodos de 30 minutos como máximo de cada uno de los portavoces, dispondrá usted, señor Fernández, de unos 10 minutos finales en los cuales pues podrá apostillar o clarificar cualquier cuestión que entienda oportuna. Ya le digo, esperamos todos los miembros de esta comisión que se encuentre a gusto en lo que es, en definitiva, unos términos en los que se pretende poner luz en aquellos aspectos en los que para algunos todavía hay sombra, y en definitiva lo que pretendemos entre todos es colaborar y trabajar en pro de esa claridad que motivó la creación de esta comisión de investigación. Señor Fernández, ¿tiene alguna duda con respecto a la...? Ninguna. Pues, si les parece, señorías, a partir de este momento comenzamos ese primer periodo de los 10 minutos, señor Fernández, de los que dispone a partir de este momento. Muy bien. Bueno, pues yo pedí mi comparecencia ante esta comisión para comentar lo que ya había hecho en otra comparecencia que se me pidió ante la Comisión de Economía el 13 de marzo de 2013. Y voy a hacer un resumen bastante detallado de mi actuación entonces, porque creo que después con las preguntas de los 4 grupos habrá tiempo suficiente para contestar todo aquello que se me requiera. Yo manifesté en esa comparecencia ante la Comisión de Economía mi disconformidad con la forma en que se había llevado la negociación, fundamentalmente por la importancia que Caja Badajoz tenía en el contexto del grupo, de las 3 cajas que se habían fusionado o se habían realizado el SIP Caja 3. Y digo, y quiero resaltar totalmente la importancia de Caja Badajoz. Yo puse de manifiesto que de los 15 millones que el grupo había dado de beneficio en el último año del SIP, antes del SIP, Caja Badajoz había contribuido de los 15 con 12. De los 2.300 millones en activos tóxicos que el grupo pasó al Sareb, a Caja Badajoz solo le pertenecían 60. De 2.500, 60 eran de Caja Badajoz. De los 770 millones para recapitalizar Caja 3, a lo que obligó la Comunidad Económica Europea, fueron 770 gracias a que Caja Badajoz aportaba 220 millones en positivo. Si no, si solamente se hubiesen fusionado las otras 2 cajas, la recapitalización no hubiese sido por 770 millones, hubiese sido por 990 millones, por casi 1.000 millones. Y con estos 4 datos que acabo de dar, no se comprende cómo Caja Badajoz fue con diferencia
la Caja que menor participación. En concreto, un 40 y algo por ciento CAI, un 30, creo recordar, Caja Burgos y un 29% Caja Badajoz. Y eso es lo que yo venía a manifestar, que Caja Badajoz se malfusionó. Creo que otra cosa en ese proceso no hay que sea digna de resaltar. Y dicho esto, me someto a las preguntas que quieran plantearme cada uno de los grupos. Muchas gracias, señor Fernández. Concluido este primer periodo de la comparecencia, comenzaremos con los distintos grupos parlamentarios, comenzando por el grupo parlamentario PRES-CRES. Señor Benedito Pita dispondrá a partir de este momento de un tiempo máximo de 30 minutos. Gracias. Buenos días, señor consejero. Muchas gracias por asistir a esta comisión. Vamos, ha sido usted preciso y con unos razonamientos que yo creo que incontestables. No es lo que hemos oído aquí en todas las comparecencias que llevamos. Por eso me gustaría... lo que se desprende de todas las comparecientes es que esta fusión, este SIP, era casi obligado por la situación económica que había en este país y que sigue habiendo, aunque de alguna manera algo más mitigada. Que además Caja Badajoz había tenido diversas novias, es decir, otras entidades que en un momento determinado podían haber formado parte de ese SIP, y que se elige a estas dos cajas, a Caja Inmaculada y al Círculo Católico de Burgos, por una serie de razones que han ido dando los diferentes comparecientes, como por ejemplo que no había solapamiento de oficinas, que eran cajas de parecida, con un volumen no igual, pero sí parecido, que no iba a absorber, no había una muy grande que pudiera absorber a las otras, en fin, razones de ese tipo. Yo me gustaría que, porque usted ha dado unas razones económicas claras aquí, que me dijera si es verdad que en ese momento había que hacer esa fusión. ¿Por qué cree usted que habiendo más novias, y antes hablaba el señor Franco de Cajasol como primer novia, luego Unicaja también se ha hablado de ella, incluso Ibercaja, antes de este final que ha habido también, en un momento determinado tuvo alguna relación con Caja Badajoz antes de OSIP de Caja 3. ¿Por qué cree usted que se realiza esta fusión, este SIP? Pues yo en concreto por qué se realiza no lo sé. Lo que sí es cierto, y es un proceso normal, que hubiese distintas alternativas para fusionarse. Me imagino que incluso habrían negociaciones privadas entre ellas y no les interesaría y se romperían esas negociaciones. Pero sí quiero hacer una consideración general. Yo creo que igual que otros muchos procesos de fusión que se realizaron entonces, se me puede decir que ahora es muy fácil decirlo, y pues sí, pues ahora es muy fácil decirlo, pero yo tengo que poner de manifiesto aquí, y eso cada vez lo comparten más personas, más expertos en temas financieros, que hubo un sinsentido de fusiones. En algunos casos quizá hubiese sido necesaria, pero eso se le ha criticado al señor Miguel Ángel Fernández Ordóñez, se le ha criticado, bien es verdad, que con posterioridad, que hubiese tenido esos afanes y esas ansias de fusiones. Yo, en mi opinión personal, y eso es una opinión personal, yo creo que se intentaron salvar algunas cajas y para salvarlas se pudieron sacrificar otras cajas. Y esto le tocó, entre ellas, a Caja Badajoz. Yéndonos un poquito atrás, hay un momento, comentaba antes don Ángel Franco, que se plantea, incluso se forma una comisión en esta asamblea para la fusión de Caja Extremadura con Caja Badajoz, y que aquello pues no llega a concretarse, pues por muchas razones, por razones yo creo que no razones propiamente económicas, sino por razones de funcionamiento, por razones de prioridades de unas y de una y de la otra, por razones de dónde va a estar base de central, de dónde vamos, qué sistema informático vamos a utilizar, en fin, quién va a ser el presidente, es decir, por razones
¿Usted hubiera visto en ese momento, dada el conocimiento que tiene usted de la estructura económica de Extremadura, hubiera visto bien que se hubiera producido esa fusión primera entre Caja Extremadura y Caja Badajoz? Depende. Vamos a ver, yo en principio la vi mal, después la vi bien. Cuando se planteó este tema, yo fui a uno de los expertos que llamaron. Yo no tenía nada que ver entonces con la política, pero a mí se me llamó desde esta asamblea para dar mi opinión. Creo recordar que entonces fue negativa, porque la fusión no arreglaba nada. Es decir, yo estaba convencido que la fusión Caja Extremadura, Caja Badajoz seguía siendo otra caja pequeña y no solucionaba nada a los problemas que entonces se querían resolver. Pero después, cuando cada una por su parte se iba a fusionar, yo entonces manifesté que, hombre, que en vez de fusionarse con gente de fuera, que perdiésemos nuestra identidad, que sí sería conveniente esa fusión Caja Extremadura, Caja Badajoz. Por eso digo que en una época fui partidario de la no fusión, cuando no se habían implantado en España esas ansias fusionistas, pero después ya, cuando había que fusionarse sí o sí, porque el señor Miguel Ángel Ordóñez lo quería, pues yo entonces sí que fui partidario de que se fusionasen las dos cajas, que además estaban en una situación de solvencia, las dos magníficas, y nos hubiésemos quedado encantados de que las dos estuviesen actualmente en el ámbito de la comunidad autónoma. Porque lo que sí está claro, sí es un hecho cierto, que ya, y eso yo quiero que se mentalice todo el mundo, porque no estamos mentalizados, que Caja Badajoz no existe, que Caja Extremadura no existe, que eso ya ha desaparecido, que existe Ibercaja y existe el Liberbank, que lo único que existe aquí es una fundación, que ahora se va a pasar a ser dentro de poco tiempo fundación especial, en el caso de Caja Badajoz, y después fundación bancaria, pero que Caja Badajoz es una marca. Caja Badajoz no tiene ninguna autonomía, que lo que pasa que a Ibercaja, que es quien posee el 80 y tanto %, le interesa que en Extremadura se opere con Caja Badajoz por marca comercial. Pero aquí hay que decirle adiós como algunos ya hace tiempo que se lo dijimos, adiós, que nos hemos quedado sin caja con una y con otra. Nosotros ya con las cajas no tenemos, ni desde el gobierno de Extremadura, ni desde ninguna otra posición, no tenemos en absoluto nada que ver. Hombre, tenemos la nostalgia de que fueron nuestras y siempre ese sentimentalismo puede quedar, pero desgraciadamente ya hace algún tiempo que perdimos las dos. Lo que está claro es que si las dos cajas de aquí se hubieran fusionado y hubieran tenido que ir a una segunda fusión, hubieran ido con más fuerza a sumar los activos de las dos en lugar de ir con la debilidad que iban. Me refiero en cuanto al volumen, no en cuanto a la solvencia, que solvente, está claro que Badajoz era muy solvente. Bueno, Caja Badajoz creo que va segunda más solvente de España en aquel momento, es decir, que no era un problema de solvencia, sino de volumen. Y parece que el Banco de España lo que pretendía es que el volumen fuera de 50.000 millones hacia arriba, que tampoco se cumple en el caso del SIP con Caja 3, porque es de unos 20.000 millones, si no recuerdo mal, aproximadamente lo que hay ahí. Hablando ya de este SIP, es decir, las razones por las que se produce, yo he oído aquí diversas razones por las que se hace el SIP con Caja 3, con Caja Inmaculada y Círculo Católico, pero es verdad que las condiciones con las que se firma el SIP luego resulta que no son las reales. Es decir, luego hay por parte del Banco de España una investigación y esas actas llegan a conocimiento de Caja Badajoz, según se ha dicho aquí, casi un año después de que se haga de que se hayan producido por el Banco de España, donde se dice que la situación de CAI y de Caja y de Círculo Católico de Euros no es la que se decía en el momento. Esto hace que Caja Badajoz se plantee incluso salir del SIP, pero Banco de España les dice que de eso nada, que hay que aguantar ahí, que eso tiene una penalización importante e incluso les puede. Y he oído aquí hablar a algún compareciente decir que hubo amenazas incluso del Banco de España para que, no sé si es verdad o no, pero vamos, aquí se ha dicho sobre el tema. Y usted que conoce bien este mundo financiero, estas cosas se producen
así, con esto, como lo he contado yo, es posible que se produzcan, o hay aquí alguna cosa, alguna información que no nos llega, o que, por lo menos aquí a vos diputados, es decir, algo que desconocemos de este proceso, porque resulta un poco, no sé, un poco como de película, no digo de terror, pero sí de un thriller importante. Bueno. Fundamental. Si se hubiesen fusionado las dos cajas, hubiese sido fundamental, pero no para haber conseguido una mejor fusión, no, sino para que se hubiesen quedado las dos fusionadas aquí. Porque es que las cajas han sido una herramienta fundamental en manos del gobierno, que en cada momento pudiese existir en Extremadura, porque digo en manos del gobierno en sentido positivo, es decir, en el sentido de que el gobierno o incluso la Asamblea le podía haber dado orientaciones de lo que más podía interesar en cada momento para mejorar el tejido productivo y la financiación en Extremadura. Claro que sí, pero si es que mucha gente se escandaliza, no, es que las cajas, no, pero si es que las cajas es un arma que tienen todos los gobiernos en todas las comunidades, pero hay que utilizarlo bien. Hay que utilizarlo en beneficio y en función de las necesidades de la comunidad autónoma concreta. La segunda parte, lo del Banco de España, pues efectivamente todos somos conscientes, nos hemos enterado de que lo que ha dicho es así. Y parece ser que además es cierto. Yo los motivos no lo sé. Pero el hecho es que una vez que se había acometido el proceso de fusión del SIP, unos meses después, el Banco de España, bueno, unos meses, no, una semana, me parece después, el Banco de España publicó los resultados de sendas auditorías de cada una de ellas, en la que se ponía de manifiesto la buena situación que tenían Caja Badajoz y la mala situación que tenían Caja Burgos y CAI. Hombre, yo creo que eso no es normal, no es lo normal, pero desconozco totalmente por qué eso sucedió como sucedió. Bueno, parece ser que se hizo esa inspección y que varios meses después se enteró Caja Badajoz de cuál era la situación real, según han contado aquí, cuál era la situación real de CAI y Caja Círculo. Es decir, que pasó un tiempo importante. ¿Usted cree que en ese momento que Caja Badajoz recibe esa información y que se encuentra con que está en una situación que no es la que tenía que tener en cuanto al reparto accionarial del SIP, porque está muy por debajo de realmente cuál es su potencial en ese SIP, ¿usted cree que el gobierno de Extremadura podía haber hecho algo más por remediar esta situación? Yo creo que quien podía haber hecho algo más era Caja Badajoz. Es decir, aquí es donde encuentro yo el fallo. Si la situación que se descubre es la que es, yo me hubiese plantado en el Banco de España. Me estaba diciendo que parece ser que se hizo, a mí no me consta. Es decir, y tengo que decir que cuando aparecen esos informes ya estábamos, creo que fue en enero del 2012, creo recordar, fue en 2011, ¿vale? Pues en ese momento es cuando se tenían que haber tomado alguna decisión, pero no el gobierno, sino la propia Caja. Y haber pedido quizás amparo, haber pedido ayuda al gobierno que estaba entonces, pero a quien correspondía la obligación, no cabe duda de que al Consejo de Administración, encabezado por su presidente, haberse plantado en el Banco de España, haber protestado y haber tomado las medidas oportunas, las que fuese. No sé cuál procederían, pero ahí sí que se tenía que haber defendido el incremento de la cuota en función de la situación de la solvencia y la representatividad que ostentaba Caja Badajoz entre las tres cajas que formaban el SIP. No, según los datos que tenemos, sí hubo un incremento de esa participación del 24 al 29, si no recuerdo mal, pero que, según los datos que ha dado usted, era totalmente insuficiente. Es decir, era mejorar un poquito, pero seguir estando en una
según los datos que ha dado usted en su intervención al principio, no se adecuan a barravidad. Es decir, era, bueno, pues algo... Yo, no sé, a mí lo que me parece, y es debo que en estas comparecencias que ha habido desde que está esta comisión, lo que todo el mundo, todos los comparecientes, al hablar del Banco de España, se lo he dicho antes, señor Franco, hablan con una cierta... con mucha prudencia, incluso con temor, incluso con excesivas precauciones. Parece ser que el Banco de España es el factotum que aunque no se le puede llevar la contraria y aunque no se le puede decir que... Pero claro, si usted me niega a mí una información a la que yo tengo derecho, por un lado, cuando yo le digo que me quiero salir de ese SIP, que parece ser que eso sí se dijo desde Caja Badajoz, me dicen que eso está penalizado y que además algún compareciente ha dicho que me dijeron textualmente, les puede pasar a ustedes como con la CAM. Eso se ha oído aquí, en esta comisión. Entonces, ante eso, por eso yo le preguntaba, ante eso, no sé, el Gobierno de Extremadura, que lógicamente debería tener vía directa en cuanto a la información, porque eso deba independencia de los consejos de administración esto vamos a dejarlo a un lado. Eso yo no me lo creo. Entre otras cosas porque son los partidos los que ponen a los representantes en los consejos de administración, o a gran parte de ellos. Entonces, no sé, por eso le preguntaba que... No sé, qué situación, esta situación tan, yo creo que era tan sui generis y tan rara, es decir, por un lado Banco de España amenazando, por otro lado una entidad a la que se va engañado, pues se va engañado o se van ocultado datos, no sé si ha sido un engaño a propósito o es que funciona así el Banco de España habitualmente, o como usted decía al principio, es que para salvar unas cajas hay que sacrificar otras, que ha sido frase que ha dicho al principio, el Gobierno de Extremadura que no revisa ningún tipo de esto, no sé, dice que porque no lo sabían. Yo es que me extraña mucho, es decir, no sé, ¿qué opina usted de esto? Hay dos cosas. La primera, ha hablado de que se pasa del 24 a la participación del 29. La del 24 y medio fue el 19 de noviembre de 2010. La del 29 fue del 21 de noviembre de 2011. Nosotros llegamos al Gobierno de Extremadura el 8 de julio de 2011. Yo tengo que decir que en más de una ocasión le insistimos al presidente primero ahí y con posterioridad también, si después sale el caso lo comentaré, de que esa participación había que incrementarla. Y eso en las primeras conversaciones que tuvimos se puso de manifiesto. Y efectivamente, el 21 de noviembre de 2011 es cuando se subieron esos 4,5 puntos. En segundo lugar, hombre, un gobierno autonómico no debe intervenir ante el Banco de España. Nosotros, en concreto, hemos sido totalmente respetuosos a ese respecto y hasta ahora... Y el Banco de España sí las ha tenido con nosotros. O sea, sí nos ha comunicado y nos ha venido informando de algunos o de bastantes aspectos en concreto. Con todo el tema de Caja Rural, nunca, desde este Gobierno, se interfirió ante el Banco de España. Tengo que decir que el Banco de España, este consejero, lo ha venido informando puntualmente de todas las actuaciones que se han llevado a cabo entre Banco de España y Caja Rural. Porque es que son entidades y son poderes distintos. Es más, a mí me consta que dentro del Banco de España no está muy bien visto que los gobiernos autonómicos interfieran. Pero dicho esto, sí tengo que decir, contestando también, aparte de su intervención, que el Banco de España no es intocable, ni muchísimo menos, que no hay que tenerle miedo, que si uno va con la razón, va con la verdad por delante, hay que ir donde sea. Buena prueba la tenemos también en Extremadura, lo que está sucediendo con Caja Rural. A Caja Rural de Extremadura, en primera instancia, se la obligó a fusionarse. Ahora se le está dejando que si presenta un plan de viabilidad en condiciones, pueda ir sola. Y en esas estamos. Y si Caja Rural de Extremadura, que estaba integrada en un SIP, que del SIP no se ha salido nadie, ha conseguido, en principio, que la dejen salirse del SIP, en principio para ir
con otra entidad extremeña y después que se rompieron las negociaciones para ir sola. O sea que el Banco de España, muy bien, respeto y consideración, pero hasta cierto punto. Desde que ustedes entran en el Gobierno en 2011, ¿cuáles han sido, digamos, no las barrevaciones, sino las actuaciones que ha habido con respecto... Porque, claro, Caja Badajoz de sí pasa luego a una fusión ya caliente con Ibercaja Banco y hoy en día, bueno, pues está ya en otro grupo y con otras características. Todo este proceso, el Gobierno actual de la Junta de Extremadura y Caja Badajoz, ¿qué tipo de relación tienen? ¿Hay algún tipo de comunicación? ¿Hay algún tipo de actuación conjunta? ¿Hay acuerdos? ¿Hay algo? Bueno, también eso ha pasado por muchas vicisitudes. Cuando llegamos al Gobierno, las relaciones durante unos meses fueron cordiales. No frecuentes, pero sí cordiales. Llegado el momento en que empezamos a reclamar que había que negociar esa participación, se cortaron radicalmente las negociaciones. De tal manera que han estado, pues, año y medio largo prácticamente inexistentes, o existían en contadas, no sé si 2 reuniones en año y medio, no creo que haya habido más. Y ahora, con motivo de la conversión en fundación, se han retomado esas negociaciones y tengo que decir que no marchan mal, que vuelven a ser cordiales. La Fundación, la obra social de Caja Badajoz, la obra social de las cajas de ahorro, que yo creo que han sido tan importantes en lo cultural y en lo educativo, en sus inversiones en las comunidades autónomas durante muchísimos años, en las provincias. La universidad se ha beneficiado de las obras sociales de las cajas de ahorro, además de cualquier movimiento cultural, actividad cultural, las cajas de ahorro estaban detrás. ¿Qué va a pasar con eso? Es decir, ¿usted cree que las fundaciones van a funcionar igual que la obra social que tenían las cajas de ahorro? Porque hablan de que van a disponer prácticamente de los mismos medios. Yo no lo tengo tan claro. ¿Usted cree que va a haber la misma posibilidad que había antes de inversión por parte de la obra social en...? Son cosas distintas. Posibilidades de inversión no lo sé, porque se nutrirán de los dividendos que repartan el banco al cual pertenecen, puesto que la fundación es poseedora de un paquete de acciones. Ahora, funcionar, yo creo que pueden funcionar muchísimo mejor. Mucho mejor. Porque va a ser una fundación la que se encargue de administrar esos recursos que procedan de los dividendos. Una fundación en que pueden existir 10 patronos, 10 o 15, no está el número, pero en fin, de 10 a 15 patronos, en el que van a asistir personal técnico de apoyo y que solo se va a dedicar a administrar esos fondos. Luego, yo creo, como entidad financiera la perdimos una herramienta importante para incentivar el desarrollo de la región. Como Funcaja, como obra social, creo que esa fundación podrá potenciar y actuar en bastantes mejores condiciones que lo venía haciendo la obra social, que era un apéndice de lo que era Caja Badajoz. Y ya para terminar, de la situación actual, Ibercaja Banco, ¿cómo lo ve usted? Caja Badajoz ha quedado bien en ese banco, se ha llegado además de las vicisitudes que ha habido hasta que se ha llegado ahí, se ha corregido en parte esa situación que había de descompensación producido por esa mala información. ¿Cree usted que ha habido alguna? ¿Cómo lo ve? Yo había ya comentado que... Señor consejero, el micro, por favor. Al 29%. Después de ciertas conversaciones o ciertas reclamaciones por parte del Gobierno de Extremadura, en concreto, y las más claras fueron el 11 de diciembre de 2012 por parte de este consejero, que reclamó públicamente que había que renegociar, y así lo recogió la prensa, la participación y que se minimizase el despido del personal. Como consecuencia, creo, de las declaraciones públicas realizadas por el presidente de la comunidad autónoma el 12 de marzo
y creo que como consecuencia también de las declaraciones vueltas a realizar el 13 del mismo mes por este consejero. El hecho cierto es que el 25 de julio de 2013 se consigue pasar del 29 al 32. Al 32, digo, en tanto en cuanto, si consideramos que la participación en Ibercaja es de un 4% y la inicial iba a ser un 3,62, que fue con la que se iban a fusionar Caja 3 con Ibercaja, pues entonces resulta que se llegó al 4%. Yo quiero pensar, sobre todo por la situación, que quizás se podía haber incrementado algo más. Muchas gracias, señor Benedito. Muchas gracias, señor consejero. A continuación, y por parte del Grupo Parlamentario Izquierda Unida, señor Nogales dispone a partir de este momento de 30 minutos. Gracias. Gracias, presidente. Espero no agotarlo. Voy a ser más breve. Muy buenos días, don Antonio, y muchas gracias por comparecer voluntariamente. Voy a hacer un pequeño breve, no me voy a extender tanto como en las primeras comparecencias cuando empezó la comisión, pero es porque hay algo que me ha sonado y quiero llevar a la reflexión un poco. Vamos a ver. En el segundo semestre del 2009 se inician las inspecciones del Banco de España en la CAI y en el Centro Católico de Burgos. Precisamente en enero del 2010 se nombra director general de la CAI a don Luis Miguel Carrasco, que precisamente venía de ser el socio delegado en Aragón y Rioja de Deloitte, que era precisamente la empresa auditora de la CAI. Curioso. En el 2009 final del 2009 da los resultados que da Caja Badajoz, que es la segunda caja de España, que supera todos los datos, o sea, sale como la segunda. En mayo del 2010 es cuando en el Consejo de Administración de Caja Badajoz se empieza a hablar de las posibilidades de acuerdo de crear SIP, y hay dos posibilidades, las dos que tienen más posibilidades, una de ellas con Unicaja por un lado y la otra con el Círculo Católico y con la CAI. Esta última es la que más posibilidades tiene, y el 4 de junio del 2010 se informa en el Consejo de Administración de Caja Badajoz de las gestiones que se están realizando para la alianza de este SIP, y se manifiesta ya la idoneidad de este proyecto con CAI y el Centro Católico, que se ha consultado con el Banco de España, que el Banco de España manifiesta la buena disposición, a pesar de tener solo unos 20.000 millones en vez de los 50.000 que se planteaba. El 21 de junio en el Consejo de Administración se informa que en el Consejo en el Consejo de Administración del 16 de junio se firma un acuerdo de intenciones del SIC, que se informa en el Consejo de Administración del 21 de junio. Pero ya está firmado una especie de acuerdo de intenciones. Este acuerdo de intenciones del sí con estas dos entidades, el Católico de Burgos y la CAI, se presenta al Banco de España y da su visto bueno, es bien recibido y lo considera como muy idóneo, a pesar de ser el de menor tamaño de España. Y es el Banco de España quien hace estas afirmaciones, porque esto yo lo recojo de las actas del Consejo de Administración donde se refleja. El 23 de julio de 2010, que se publica el test de estrés del Banco Central Europeo, el grupo Caja 3 no necesita ninguna capitalización, y en los datos que aparecen las entidades sin recalificación del grupo, el grupo Caja 3 es uno de los más solventes del país. Esto es julio de 2010, finales de julio de 2010. El 27 de julio se aprueba el contrato de integración para la constitución del SIP por parte de las tres cajas participantes, la CAI, el Círculo Católico y Caja Badajoz. El día 28 de septiembre de ese mismo año, del 2010, el Consejo de Administración de Caja Badajoz ya aprueba la formulación del proyecto estratégico de
de integración para la constitución y regulación del Grupo Caja 3, el Plan Estratégico de Integración, y para estos acuerdos se lleva la siguiente documentación: el contrato de integración, el proyecto de las escrituras fundacionales, el informe de integración, el balance de cada una de las 3 entidades cerrado a 31 de diciembre de 2009. Recordemos que el de Caja Badajoz es el segundo mejor de España, los resultados que daba, que están formulados por los respectivos consejos de administración y aprobados por su Asamblea General, y un balance de proforma consolidado del grupo y un texto del acuerdo de integración. Hay que destacar que en esta fecha, cuando se presenta esto, las auditorías Ernst & Young, que audita Caja Badajoz y el Centro Círculo de Burgos, y Deloitte, que audita la CAI, no manifiestan que hay actas de inspección del Banco de España en esas 2 entidades, que todavía no se han dado el resultado. Y las inspecciones se habían realizado en el segundo semestre del 2009, tanto en una como en otra, por lo tanto deberían de haber advertido que estaban ahí. El 28 de octubre del 2010 se celebra asamblea extraordinaria para la aprobación del SIE, en el que se presentan los datos confirmados, y en la exposición para su aprobación se dice: somos 3 cajas muy similares, con una cultura muy similar, muy apegadas a la tierra, sin grandes exposiciones al sector inmobiliario, sin grandes problemas de morosidad, que cuidamos la obra social y se le da una importancia vital a estos aspectos. Y luego hay cuestiones que para nosotros son también muy importantes, que también hemos visto como déficit en otros grupos, y es que seguimos manteniendo dentro del grupo una importante capacidad de decisión para asuntos estratégicos del futuro de la Caja. Lo leo porque esto consta textualmente y está entrecomillado cuando se presenta en la Asamblea Extraordinaria del 28 de octubre del 2010. Ya se constituye, a partir de ahí en diciembre se constituye ante notario, se inscribe en el Banco de España, registro mercantil, etcétera, etcétera, y el 4 de enero es cuando se conocen las actas del Banco de España, que se habían firmado, ambas dos, que se habían firmado precisamente el día 28 de diciembre, que es cuando se inscribe la entidad Banco Caja 3. En esas actas se manifiesta, que son realizadas en el 2009 al Círculo y el 31 de diciembre a la CAI, que se pone de manifiesto graves riesgos inmobiliarios de ambas entidades, que cambia significativamente la solvencia del nuevo grupo. Con estos nuevos datos pasa el grupo de ser uno de los más solventes y con más libertad de acción a estar entre los de mayor riesgo de España. Las actas estaban firmadas el 22 de diciembre del 2010, que es cuando se formaliza, y la fecha de registro de salida del Banco de España el 28 de diciembre. El presidente de Caja Badajoz informa el día 28 de enero en el Consejo de Administración del resultado de estas actas. En febrero del 2011, el Banco de España hace pública la exposición al riesgo inmobiliario de las cajas de ahorro, apareciendo el Grupo Caja 3 entre las que mayor exposición tenían. Y lo dice el Banco de España. Con una media, en el sector hay una media del 19% de exposición al riesgo inmobiliario, y el Grupo Caja 3 aparece con un 30% como la segunda entidad más perjudicada de toda España. Bien. La conformación de los consejos de administración y de las asambleas generales de las cajas, lógicamente, aunque no son por pertenencia a partidos políticos, el porcentaje de los impositores y el porcentaje por corporaciones locales en Extremadura y sobre todo en la Caja Badajoz, el resultado que da es que prácticamente el 80% de los representantes del Consejo de Administración y de la Asamblea General pertenecían al PSOE o al PP. Los dos partidos mayoritarios tienen el 80%. El anterior compareciente, que ha sido consejero en el gobierno anterior, dijo, y es contrastable y se puede ver, que evidentemente en la legislatura anterior se había llevado una política de consenso en el tema de las cajas de ahorro con el grupo de la oposición, que entonces era el único, que era el Grupo Popular, que se habían mantenido diferentes reuniones con el presidente del grupo, que inicialmente era el señor Floriano y que después fue el señor Monago,
y también con la portavoz de Economía del grupo, Cristina Teniente. Bueno, que se llevaba una política de consenso. Y aquí es donde viene la cuestión que a mí me asombra. El 21 de noviembre de 2011, que se lleva a una asamblea general de Caja Badajoz para la aprobación, la segregación de los activos y del negocio de Caja Badajoz al Banco Grupo Caja 3 y la realización de la actividad financiera indirecta a través de Caja 3, precisamente hay un grupo que pertenece al Consejo de Administración de Caja Badajoz y que están en la Asamblea, que es de la sociedad fundadora de Caja Badajoz, la económica, la Sociedad Económica de Amigos del País, interviene diciendo que no se debe de votar, que se debe de votar en contra. Hay presente 148. La apoyan, o sea, votan a favor 100 de la propuesta, lógicamente, 114, votan no 28, votan en blanco 2 y se abstienen 2. Esto quiere decir que el Grupo Popular y el Grupo Socialista estaban de acuerdo en votar a favor de la propuesta y no votar en contra de la segregación. Porque precisamente quien sale defendiendo la postura es don Alberto Astorga, que en ese momento era vicepresidente. Entonces, yo no entro a valorar si hubiese sido posible una cosa u otra cosa, pero podemos decir que evidentemente la política de consenso que se estaba llevando entre el Grupo Popular y el Grupo Socialista en la legislatura anterior conlleva que evidentemente asumieron que desde el Banco de España no se iba a permitir ninguna vuelta atrás. Cuestión que yo no entro a valorar, pero que se asume y se dice. Se considera como riesgo menor que había que continuar en ese proceso. Evidentemente, ha habido un deterioro, yo creo que ha habido un deterioro patrimonial de Caja Badajoz en ese proceso de fusión, que se ha recuperado algo, como usted bien ha indicado, que pasa del 24,5 al 29%, evidentemente el 21 de noviembre del 2011, con la segregación de activos, y que después llega el 25 de julio al 32% de la entidad Caja 3, que ese es el 4% del total de Ibercaja. Se ha recuperado algo. Comparecientes de la sociedad fundadora consideran que no es suficiente, que el deterioro de Caja Badajoz ha sido muy superior a lo que ahora mismo ha recuperado y que todavía se debería seguir en ese proceso de recuperación. Pero en definitiva lo que vengo a decir es que todo esto es consecuencia del proceso de bancarización de las cajas, con el cual nosotros como grupo político, como partido político, estábamos en contra, considerábamos que las cajas eran esenciales y son esenciales en las comunidades autónomas porque tienen un sector, un segmento de la sociedad que se sentía muy identificado con las cajas y que ahora no se van a sentir identificados. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que usted ha manifestado, que hombre, que Caja Badajoz sigue figurando como Caja Badajoz por una cuestión de marketing, más que porque no es ya una entidad, es otro grupo, es Ibercaja, pero sí tengo que poner sobre la mesa que si hay posibilidad de recuperar algo, debería de ser, si llegamos a un acuerdo, los cuatro grupos que ahora mismo estamos representados en el Parlamento de Extremadura, sin mirar hacia atrás. Y en eso quiero que ahora mismo el señor consejero compareciente como representante del Gobierno creo que tiene mucho que plantear aquí. Entiendo yo que solo en la línea que podamos plantear por unanimidad todos los grupos parlamentarios en esta asamblea, el que en la nueva entidad resultante, que es Ibercaja, es un banco, pero bueno, hay un banco que tiene a Caja 3 como socio con un 20 o 22%, creo, que se recalifique de nuevo la participación de Caja Badajoz, porque así podríamos tener un poco más de participación en la obra social,
nada más. Porque si no, no creo que haya otra posibilidad de poder facilitar que se recupere algo del patrimonio de Caja Badajoz. Y que si se ha perdido, y pongo el condicional, sí, es responsabilidad de los dos partidos mayoritarios y los dos partidos que en la legislatura anterior estaban solos. En esta legislatura, ¿no? Estaban solos en la legislatura anterior. Si se puede recuperar algo, tiene que ser si a partir de ahora planteamos una propuesta de resolución que pueda salir por unanimidad para intentar recuperar algo de patrimonio a Caja Badajoz. ¿Qué opina usted de esto, señor consejero, de esta propuesta para que pueda salir por unanimidad algo así? Nada más, muchas gracias. Bueno, su intervención ha dado para que pudiésemos estar hablando bastante tiempo. Pero yo me voy a ceñir a la pregunta que me ha hecho. Solamente una consideración. Yo no sé el consenso que hubo en la anterior legislatura. Lo que sí le puedo decir es que en esta legislatura prácticamente no ha habido ni consenso ni disenso. Es decir, que nunca hemos negociado ni hemos tratado temas de Caja Badajoz hasta hace tan solo unos días, prácticamente un par de semanas, que como consecuencia de la conversión en fusión especial, pues sí ha habido ciertos contactos, pero hasta entonces no ha habido. No sé cómo eran los acuerdos o no acuerdos con anterioridad. Hombre, y lo que me hace es la pregunta, una de las preguntas más difíciles que me han hecho en mi vida. Es decir, yo creo que a estas alturas, pero estoy contestando como profano, que si podemos conseguir incrementar la participación, pues vamos hacia adelante. Todo lo que sea incrementar la participación de Caja Badajoz en Ibercaja, pues será bueno, no, magnífico, porque es que eso, la participación actual nos está hipotecando ya para toda la vida. Es decir, nosotros vamos a tener la participación en una empresa financiera del 4%. Si conseguimos subirla al 5, al 6%, pues es un 1 o un 2% más de participación en beneficio que vamos a tener durante toda la vida de esa empresa, de esa entidad financiera. Por consiguiente, si fuese posible, pues encantado, yo creo que se podía intentar. ¿Qué posibilidades les veo yo? Pues remota. Habría que pedir opinión a algún consulting especializado en estos temas, a ver las posibilidades de prosperar que tenía esa reivindicación, porque a lo mejor había incluso que empezar por el propio Banco de España. O sea, es muy complejo empezar, digo, retrotrayéndonos a decisiones que se tomaron en su día. Pero en cualquier caso, me parece muy difícil. Le vamos a reclamar que varíe su participación a una empresa privada, porque querámoslo o no, ahora mismo Ibercaja Banco es una entidad financiera privada, y yo creo que la entidad financiera privada podrá hacer lo que quiera y tomar las decisiones que quiera libremente. Que pueda haber otros medios, pues se podía consultar, y si viésemos posibilidades, pues yo animaría a todos los grupos a que fuesen hacia adelante a reclamar una mayor participación. Y creo que más no le puedo decir. No tengo más preguntas que hacer, presidente. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy amable, señor Nogales, muy amable, señor consejero. A continuación, y por parte del Grupo Parlamentario Socialista, el señor Bernal dispone a partir de este momento de 30 minutos. Gracias. Gracias, presidente. Muchas gracias, señor consejero, por su comparecencia. Había una pregunta, señor consejero, que no tenía previsto hacer, pero es que ha sacado usted el tema de Caja Rural y a cuento pues de comparar, y quiero hacerle alguna pregunta con respecto a esto. ¿Es lo mismo una caja de ahorros que una cooperativa de crédito? ¿Tienen ustedes el mismo nivel de competencia, digo como administración, competencia legal,
jurídica sobre las cajas de ahorro que sobre las cooperativas de crédito. Y, por último, para ponerle nombre y apellido a una caja de ahorros, Caja Badajoz, y a una cooperativa de crédito, Caja Rural, se pueden comparar los volúmenes de negocio, por ejemplo, los activos, por ejemplo, de ambas entidades. La verdad es que no entiendo por dónde va su pregunta, porque lo que yo he comentado aquí es distinto al razonamiento que usted me hace. Yo lo que ponía de ejemplo lo puse Caja Rural porque decía que al Banco de España sí se le puede hacer variar de opinión, como se ha hecho variar con Caja Rural de Extremadura. Las competencias que puede tener la comunidad autónoma en unas entidades financieras o en cajas rural, cooperativas de crédito, yo creo que son prácticamente, no hay diferencias significativas. No hay diferencias significativas. Están ahí las dos legislaciones que tenemos y es una especie de protectorado el que se tiene con cada una de ellas. De tal manera que nosotros no podemos influir si lo que hacen está de acuerdo con la ley, nosotros no podemos influir ni en una ni en otra. Evidentemente los ámbitos y el concepto de ambas entidades son distintas y no recuerdo qué otra cosa quería que le contestase acerca de este tema. El volumen, pues lógicamente muy superior el volumen de Caja Rural de Extremadura y Caja de Ahorro de Badajoz del que pueden tener las cajas rurales. La caja superior a la caja rural. No voy a, don Antonio, para nada a entrar en debate. Sí digo que me sorprende de alguna manera cuando me dice que las competencias pueden ser similares por parte de la Administración regional, de esta y de cualquier otra Administración autonómica española, con respecto a una cooperativa de crédito o una caja de ahorros. Pero en todo caso, el primer tema, don Antonio, le he oído hablar del sinsentido de las fusiones. ¿Cree usted, don Antonio, que Caja Badajoz, atendiendo a criterios de carácter económico, criterios de carácter político, podría, allá por el año 2010, haberse plantado y haber continuado en solitario como una entidad, como una caja de ahorros y haber sobrevivido hasta el día de hoy? Yo creo que no. Es decir, que en esa época el Banco de España, gobernado por don Miguel Ángel Fernández Ordóñez, introdujo una corriente a favor de la fusión que hizo que prácticamente todas las cajas se pusiesen en movimiento. Pues efectivamente no les quedó más remedio a muchas cajas que fusionarse. ¿Se podían haber conseguido otras fusiones? Sí. Como yo he comentado aquí, hubiese sido mucho mejor para nosotros una fusión Caja Rural, Caja de Ahorro de Extremadura y Badajoz, que la que se llevaron a efecto y la que se llevaron a cabo. Pero evidentemente en el panorama de la época era casi inevitable esos procesos de fusión. Sin entrar, don Antonio, en consideraciones de carácter de opinión, si hubiera sido mejor o peor, en todo caso su opinión es que hubiera sido mejor. Si le vale de algo, sabe también, porque así me pronuncié en su día, que también personalmente hubiera sido mejor. Otro tema diferente es que tanto usted como yo probablemente nos encontramos, usted dentro de su partido y yo dentro del mío, con opiniones que fueron cambiantes, porque en un momento se apostó por la fusión de las dos cajas regionales y posteriormente probablemente usted y yo nos quedamos en minoría defendiendo la necesidad de la fusión de las cajas regionales. En todo caso, Caja Badajoz entró en un SIP en diciembre del año 2010 y en enero del año 2011 surge una sorpresa, una información oculta hasta ese momento por el Banco de España, que usted ha calificado, creo, que como no normal, y que le quiero preguntar, ¿piensa usted, don Antonio, que aquella información que aparece desde el Banco de España, que no había sido difundida hasta que no se constituyó el SIC, afectó negativamente a la situación de Caja Badajoz y a los intereses generales de Extremadura? Es decir, ¿el Banco de España perjudicó los intereses de esta región? Sin ningún tipo de duda.
Correcto, don Antonio. Cuando ya se había constituido el SIP, enero del año 2011, se constata que efectivamente con la aparición de las actas de inspección del Banco de España, bueno, pues de alguna manera se minusvalora la valoración, el activo, la solvencia de la entidad Banco Caja 3 y, por tanto, se perjudica indirectamente, directamente, los intereses de Caja Badajoz. Se nos ha manifestado que el Consejo de Administración intentó, por activa y por pasiva, incluso con una reunión del presidente del Consejo de Administración, los 3 vicepresidentes ante el Banco de España, se intentó dar marcha atrás en ese proceso de integración con el objetivo de poner otra vez el contador a cero y volver a renegociar las condiciones en las que Caja Badajoz se uniría a unos socios que estaban más afectados de lo que se había sabido hasta ese momento. El Banco de España responde que no hay marcha atrás, no hay posibilidad de marcha atrás. Queda claro, y ha ido quedando claro en esta comisión, que la marcha atrás hubiera significado una penalización importante para Caja Badajoz del 30% de sus recursos propios, que la hubieran colocado automáticamente en situación de quiebra y de intervención por parte del Banco de España. La pregunta es muy concreta, don Antonio. ¿Usted piensa que en esa situación, y estoy hablando primer semestre del año 2011, se podría haber roto el SIP por parte de Caja Badajoz? Pues no tengo ni idea. Vamos a ver. Yo no he tenido conocimiento de esa reunión a la que alude, nunca se me ha comentado por parte de Caja Badajoz, donde les dijo el Banco de España que no había posibilidad alguna. Desconozco totalmente esas reuniones. Pero sí me consta que dentro del Consejo de Administración hubo algunas voces que reclamaban la vía judicial para que el Banco de España atendiese a esa reclamación que se le hacía el presidente y los vicepresidentes. Y eso me consta fehacientemente porque los mismos que la plantearon me lo han comentado, ya me lo comentaron en su día. Y en cuanto a la penalización, sí, fue irregular ese SIP, sí, por vía judicial se hubiese demostrado que el Banco de España no informó convenientemente a Caja Badajoz de la situación del resto de la caja, yo creo que esa penalización se hubiese anulado. Digo que no tengo ni idea si hubiese prosperado o no, y también he dicho la vía quizás más lógica que se debió haber seguido, dada la actitud del Banco de España, y que usted ha comentado. Es decir, don Antonio, entiendo que usted defiende que en aquel momento hubiera sido posible establecer un procedimiento judicial contra el Banco de España desde Caja de Badajoz. Por cierto, don Antonio, lo que usted acaba de decir ahora, de que algunas personas en el Consejo de Administración planteaban ir con la vía judicial, todas las personas que han pasado por aquí, comparecientes del Consejo de Administración, y además me he preocupado en ir preguntando, hacer reiteradamente esta pregunta, han manifestado que todos, absolutamente todos los acuerdos del Consejo de Administración se adoptaron por unanimidad, no por mayoría, por unanimidad. Por tanto, si era alguien dentro del Consejo de Administración, yo no sé si pudieron plantear o no una vía judicial, pero sí le digo que, a no ser que nos hayan mentido los comparecientes, todos apoyaron la línea que se siguió y no líneas alternativas o no vías alternativas judiciales. Pero bueno, en todo caso, don Antonio, para mí eso tampoco merece mayor consideración. Pero sí me interesa conocer una cuestión. Dice, ¿se podría haber roto? Pues no lo sé, ha dicho usted. En todo caso, se podía haber explorado la vía judicial, ir contra el Banco de España. Y si no se rompía, don Antonio, ¿cuál era la salida? ¿Cuál era la salida? Porque se nos ha dicho aquí, por parte de los comparecientes, de algunos comparecientes, que la decisión que se tomó fue, ya que no podemos volver atrás, vamos a intentar corregir o paliar el efecto negativo que ha tenido ese ocultamiento de información del Banco de España, recuperando peso
dentro del banco Caja 3, ganando peso, Caja Badajoz, y ganando más seguridad, es decir, no yendo solo con aquellos dos socios que se habían demostrado algo más débiles de lo que se pensaba inicialmente, sino buscando una alianza con un tercer socio, como finalmente se hizo con Ibercaja. Eso es lo que nos han manifestado los que vinieron por aquí. ¿Considera usted que esa era la salida en caso de que no se hubiera podido romper el SIP? ¿O había también aquí, en este caso, alguna alternativa? Con respecto a lo que ha comentado de que ninguno de los que han pasado por aquí y que en las actas de los consejos de administración no figura que ningún miembro del consejo de administración dijese que por qué no se iba por la vía judicial, yo desde luego desconozco totalmente si eso se llegó a plantear o no en el consejo de administración. También le digo que lo que reflejen las actas es totalmente relativo. Y también digo, porque lo he de decir aquí, dado que he pertenecido a ese consejo, pertenecí en su día a ese consejo de administración durante 5 años representando a la entidad fundadora, que es una pena que todos los acuerdos que hasta no hace mucho se tomaban en el Consejo de Administración de Caja Badajoz fuesen por unanimidad. Es una auténtica pena. Para mí, como profesional de la economía, son de las grandes decepciones que me he llevado cuando, con la cantidad de problemas que pueden aparecer en 5 años, siempre, excepto para la elección de presidente, ahí sí que no hubo unanimidad, excepto para la elección de presidente, siempre se tomasen todas las decisiones por unanimidad. No habla bien de un consejo de administración ni de la actuación de un consejo de administración, desde luego. Bueno, a la segunda cuestión que ha planteado, pues no tengo tampoco ni idea. Qué sé yo si en ese momento se podía haber tomado otra salida o haber desechado esas posibilidades, pues no lo sé, porque no conocía, yo estaba fuera del ámbito de la política y fuera del ámbito de las cajas, y por tanto sería un atrevimiento por mi parte opinar sobre la actuación que me ha comentado. Entiendo, don Antonio, permítame de una manera distendida, entiendo, don Antonio, que en esos 5 años que estuvo usted en el Consejo de Administración de Caja Badajoz también votó siempre por unanimidad todo lo que había. Bueno, en todo caso, don Antonio, fuera como fuera, su conclusión, y lo he anotado así, es que Caja Badajoz se malfusionó. Malfusionó, entiendo que se refiere a la fusión que se hizo en enero del año 2012. En el año 2011, enero del año 2011, Caja Badajoz mantenía su personalidad jurídica, era una entidad financiera, seguía teniendo sus empleados, sus oficinas, su actividad de intermediación, es decir, absolutamente todo, activos, pasivos, todo. Es en enero del año 2012 cuando se consolida una fusión de verdad, no las fusiones frías, aquellas de los SIP, una fusión de verdad, cuando se segregan activos y pasivos y toda la actividad financiera de Caja Badajoz se segrega al banco Caja 3. Y dice usted que se malfusionó. E insisto, enero del año 2012. Llevaba usted ya de consejero 6 meses. ¿Qué hizo usted por evitar esa malfusión o esa mala fusión? Hombre, lo que usted ha dicho es retorcer totalmente, valiéndose en una palabra que es muy difícil de decir. Yo dije, se malfusionó, porque no sé cómo se dice se SIP fusionó, si acaso se dice SIP. No sé cómo sería el nombre para la integración en el SIP. Y entonces, coloquialmente, entendía que similar a una fusión en condiciones normales, pues era lo del SIP. Por eso dije que se malfusionó. No, pues entonces le pido disculpas, don Antonio, porque lo entendí mal. Entiendo, por tanto, que se refiere a una operación mal hecha en enero del 2011, cuando se integra en el SIP. Pero posteriormente, a lo largo de todo el año 2011, es cuando
se va viendo primero la posibilidad de dar marcha atrás y se nos manifiesta que fue imposible. Segundo, la posibilidad de ir ganando peso, ir ganando estabilidad en el grupo, empezando a hablar con cuartas entidades, no solamente con las otras dos. Y finalmente se toma la decisión de ir, decisión probablemente como tantas otras no voluntaria, dado que aquello de los SIPs había perdido modernidad y ya no estaba de moda, y el Gobierno español, Ministerio de Economía y el Banco de España apostaron porque los SIP tenían que desaparecer y convertirse automáticamente en puros y duros bancos, fusionando todo lo que hasta en ese momento habían sido fusiones frías. En enero del año 2012, Caja Badajoz se integra en, ya se fusiona completamente, deja de ser una entidad con actividad financiera, pasa toda su actividad ya al Banco Caja 3, de hecho los trabajadores pasan a ser trabajadores a partir de ese momento del Banco Caja 3, todo pasa ya al Banco Caja 3. Y en ese momento Caja Badajoz, ya lo hemos comentado aquí, había ganado peso, había pasado del 24,5 al 29%, había incrementado su participación en el Consejo de Administración del Banco Caja 3 de 2 miembros a 3 miembros. Esa fusión de enero del año 2012, ¿cómo fue? Ya hemos aclarado que a la que se refería con una mala fusión había sido la del 2011. La del 2012, ¿cómo considera que fue? Pues estuvo totalmente condicionada por la integración en el SIP. Con la integración en el SIP se hace el reparto. Eso condiciona absolutamente toda la actuación posterior. Y por eso recibió la participación que recibió. Y por eso nosotros instamos a Caja de Ahorro de Badajoz a que negociase, porque otra cosa no podíamos hacer. Nosotros teníamos que haber admitido, como admitimos, el proceso de fusión, porque legalmente no podemos hacer otra cosa. Pero, insisto, públicamente reclamamos a Caja Badajoz a que intentase incrementar su participación, como así hizo oyendo nuestros consejos, y así consiguió pasar del 3,62 al 4%. Y dice don Antonio que ese incremento en la participación del 3,62 al 4% se consigue tras, pues digamos, una serie de presiones que ustedes someten al Consejo de Administración de Caja Badajoz. ¿Convocaron ustedes alguna reunión al presidente del Consejo de Administración o a los vicepresidentes del Consejo de Administración a lo largo de ese año 2011 para trasladarles que tenían que apretar, en definitiva, para ganar peso? En 2011 sí. No sé si se refiere a 2012. En No. 2011 sí. 2011 en 2011 me refiero, sí. 2011, Sí, que es sí. cuando todavía no se ha materializado la fusión buena, Sí. la fusión caliente, Sí. para que nos entendamos. Sí, y por eso creo que también se pasó de una participación del 24,5 al 29% en el sí. Creo que, o quiero pensar, que fruto de esas reuniones se consiguió eso. O sea, fue fruto de las reuniones. No de declaraciones públicas, don Antonio, porque efectivamente planteaba usted aquí pues que se habían hecho declaraciones públicas. Si me quiere contestar, contésteme, don Antonio, y si no, pues no pasa absolutamente nada. ¿Es usted consciente? Digo porque en algún momento se hizo público por parte de Caja Badajoz el daño que se estaba provocando con declaraciones públicas con respecto a esto, a lo que usted nos está comentando ahora, el daño que se estaba provocando con una incluso salida de impositores, dado que se estaba generando una cierta intranquilidad sobre el futuro de Caja Badajoz en Extremadura. Bueno, yo creo que, no sé si por eso le pregunto antes lo de la fecha, porque creo que quizás sin pretenderlo está mezclando continuamente fechas en un sentido o en otro. Mire, en 2011 efectivamente hubo reuniones y recomendaciones. Esas declaraciones a las que usted se refiere
fueron, como he leído antes, en diciembre de 2012 y febrero, marzo de 2013. Y no, quiero seguir contestándole a la pregunta. Y yo creo que cuando se utiliza por cualquier intervención que se tiene, que estamos perjudicando los intereses de una caja, lo dudo. Están en hemerotecas las declaraciones que se hizo desde el gobierno. Yo insto a que se lean, y si creen que con esas declaraciones que pudo hacer el presidente o yo mismo se pudieron perjudicar los intereses de Caja Badajoz, que lo exponga y nos lo demande públicamente. Pero en absoluto. Muchas veces, para salvar actuaciones que no han sido las correctas, se ampara uno en que se perjudica a la entidad. Y hay que distinguir perfectamente lo que es una entidad de lo que son personas concretas tomando decisiones concretas. No mezclemos. Que Extremadura somos todos, pero nadie puede esgrimirla en beneficio propio. Pues exactamente igual digo con la caja. Creo que con las declaraciones que han emanado de este gobierno nunca se puso en riesgo la posible estabilidad de la caja, que por otra parte gozaba de una total y absoluta solvencia. Bueno, don Antonio, volvemos a finales del año 2011, donde, por el motivo que fuera, pues supongo que si ustedes presionaron al Consejo de Administración de la Caja para que ganara peso y pasó del 24,5 al 29, pues algo tendrían que ver esas presiones, pero también supongo pues que el buen hacer del propio Consejo de Administración. El caso es que nos ponemos en diciembre del año 2011 con una caja que ya se iba a fusionar en caliente con un peso del 29% en el Banco Caja 3. Y ustedes en el Consejo de Gobierno autorizan esa fusión y dicen en el Consejo de Gobierno que constatan que quedan a salvo los derechos y garantías de los afectados por el cambio. Entiendo que esos derechos y garantías serían no solamente los de la Caja de Badajoz, sino que, como bien acaba usted de decir, y lo comparto al 100%, estamos hablando de los intereses generales de esta región. Y además valoraba esta autorización, este acuerdo del Consejo de Gobierno en el que usted estuvo, valoraba, supongo que positivamente, claro, que si no, no lo hubieran aprobado, valoraba que se garantizaba la continuidad de la obra benéfico-social de Caja Badajoz y se valoraba que el Monte de Piedad y Caja General de Ahorros de Badajoz fuera titular de un 29% del capital social del Grupo Banco Caja 3. Estoy leyendo el Diario Oficial de Extremadura, viernes 30 de diciembre de 2011, página 30-743, que literalmente dice lo que acabo de leer. De ahí, don Antonio, de ahí entiendo, y me gustaría que así me lo confirmara, que cuando ustedes toman esa decisión con estas afirmaciones, están valorando que se ha recuperado positivamente o se ha avanzado de manera positiva en el hecho de que Caja Badajoz, que arranca con un 24%, vaya a pasar al 29%, ganando peso y ganando importancia, capacidad operativa, beneficio, obra social, etcétera, etcétera. Como veo, don Antonio, y no quiero entonces hacer una segunda pregunta que lo está negando con la cabeza, entiendo con eso que me quiere decir que entendían que no se había recuperado. Por tanto, ¿por qué autorizaron? Porque de su autorización dependía que Caja Badajoz se fusionara o no. Ahí sí tuvieron, don Antonio, una gran herramienta política y administrativa en sus manos, porque si aquel Consejo de Gobierno del 30 de diciembre del año 2011 no autoriza la fusión, eso sí hubiera dado una gran herramienta a Caja Badajoz para decirle a sus socios: mi gobierno, que tiene toda la potestad en esta materia, no me autoriza a fusionarme con el 29 y quiero el 32, el 35, el 38 o el 53, el que se hubiera determinado. ¿Por qué lo autorizaron entonces? Yo es que creía, sinceramente, don Antonio, que ustedes, al autorizar y además dar los parabienes que le he leído, estaban de acuerdo con ese 29%.
Usted, y permítame, señor diputado, que se lo diga, está manipulando porque yo sé que conoce perfectamente cuál es la legislación y me apena que en el tenor que estamos, si me deja terminar, no te he dicho que el uso de la palabra, señor presidente, creo que no me pueden interrumpir. Discúlpeme un segundo ambos, señor compareciente, señor Bernal. No vamos a intentar reconducir lo que es la comparecencia y una sencilla razón. Permítanme a esta presidencia que ponga encima de la mesa una cuestión que me parece evidente y clara y que además queda registrada en la grabación que se está haciendo de esta comparecencia. No pongamos en boca de nadie, y menos de los comparecientes, cuestiones que nos han dicho y tampoco demos por hecho circunstancias que tampoco se han advertido. Lo que sí les rogaría, por favor, y se lo ruego, señor portavoz, es que si quiere hacer preguntas, haga preguntas, pero que tampoco se pongan por delante cuestiones que no han sido resueltas previamente todavía por el compareciente. ¿De acuerdo? Vamos a intentar reconducir lo que son sistemas de preguntas y respuestas. Señor... Perdone un segundo, señor presidente. ¿Para qué, señor Bernal? No, simplemente para hacerle una consideración, que creo que usted ha podido ver desde el principio de esta comisión cuál es el sistema que estoy siguiendo para hacer preguntas, por eso, es decir, Bernal, alguna afirmación y pregunto a continuación si el compareciente lo comparte o no. Lo que no considero que sea acertado y adecuado es que el compareciente venga a calificar de manipulación mis preguntas o mis afirmaciones. Lamento que la intervención de esta presidencia no la comparta usted, pero lo que sí les ruego es que a partir de ahora reconduzcamos precisamente a tenor de lo que se pretende precisamente en esta comparecencia. Yo es que si me dejan seguir, que creo que estamos en el uso de la palabra, puedo demostrar por qué eso es así. Mire, el artículo 9 que usted ha dado muestra de erudición en el tema de la caja, que debe conocer de la Ley 8.1994 de 23 de diciembre de Caja de Ahorro de la Comunidad Autónoma de Extremadura, dice: la denegación de la autorización de fusión, o después aclara de SIP, solo podrá producirse mediante resolución motivada cuando la entidad resultante pudiera incumplir cualquiera de los requisitos objetivos previstos en esta ley. Eso quiere decir exactamente que si la fusión se ha realizado o el SIP se ha realizado de acuerdo a los requisitos exigidos por la ley, a nosotros no nos queda más remedio que aprobarlo. Y lo que se dice, no lo que usted ha dicho, que son 10 páginas y se resumen en lo siguiente: el acuerdo de Consejo de Gobierno, tras analizar pormenorizadamente el contenido de la documentación remitida y en particular el contenido del contrato de integración suscrito por las 3 cajas de ahorro, del proyecto de segregación a favor de la entidad central del SIP, de la escritura de constitución de Banca Grupo Caja 3, Sociedad Anónima, entidad central del SIP, se considera que el mismo se ajusta a las normas y principios establecidos en la normativa vigente. Por lo anteriormente expuesto, a propuesta del consejero de Economía y Hacienda, el Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura, previa deliberación en su reunión del día 23 de diciembre de 2011, acuerda autorizar al Monte de Piedad y Caja General de Ahorro de Badajoz el ejercicio indirecto de su objeto propio como entidad de crédito a través de la entidad de crédito, Banco Grupo Caja 3. Eso es lo fundamental de este decreto, no la parte que usted ha leído. Y nosotros, y por eso que lo sabe de sobra, no tenemos ni teníamos ninguna capacidad para decir si el 29, el 38 o el 84% era apropiado o no era apropiado. Escapa de nuestra posibilidad de decisión, como muy bien aparece en lo que es la ley que he dicho del 23 de diciembre. Por tanto, entiendo que si, primero, retiro la apreciación de manipulación si usted me dice que usted no conoce esta ley. Pero si no, si usted conoce y da prueba, como lo ha hecho aquí, de conocer en profundidad todo eso, usted, a sabiendas, está manipulando. Yo no puedo decir otra cosa, y eso no es insulto ni es nada, sino es poner de manifiesto un hecho concreto que se está dando en esta sesión. Un minuto, señor Bernal. Sí, presidente. El problema que tengo es que como no podemos entrar en preguntas y repreguntas como hemos entrado en algún otro momento, pues también esto
genera algún tipo de dificultad para mi grupo parlamentario y para mí Sí, personalmente. disculpe, señor Bernal. Únicamente esta presidencia lo que le ha manifestado ha sido que no responda usted en nombre del compareciente. Simplemente no se adelante a las preguntas. Yo creo que además de una simple visualización de esta comparecencia podemos colegir que efectivamente esta presidencia está en orden a razón de lo que se le está manifestando. Puede continuar y tiene un minuto. Gracias, presidente. Yo entiendo muy bien lo que dice usted, don Antonio, pero si yo hubiera leído en esta resolución, en este acuerdo de Consejo de Gobierno, que se cumplen todos los principios normativos de tal y cual, y por tanto aprobamos, pero es que, don Antonio, en la línea 13 de el DOE, de esta página en la que le he dicho antes, el DOE número 249, dicen ustedes explícitamente que quedan a salvo los derechos y garantías de los afectados por el cambio. Y en la línea 27 de esa misma página dicen que valorando asimismo la continuidad de la obra social y que el Monte de Piedad sea titular del 29%, dice usted, no tenemos por qué decir si es bueno o es malo que tenga el 29%, pero es que ustedes lo valoran. Lo dicen, valorando asimismo que el Monte de Piedad y Caja General de Ahorros de Badajoz sea titular del 29%, vengo a resolver o vengo a autorizar tal y tal. Efectivamente, ustedes no tendrían por qué haber dicho nada si era si simplemente se cumplía o no se cumplía la ley. Pero es que ustedes lo dijeron y por eso me sorprende que me diga lo que me está diciendo. 10 segundos, si me lo permite, simplemente el señor presidente. Hoy la situación, don Antonio, es totalmente diferente. Caja Badajoz tiene el 4% de un banco que es la 9ª entidad bancaria española en volumen de negocio, con 3,3 millones de clientes, con un activo de 64.000 millones de euros. Tiene un 4%. ¿Cuánto considera usted, don Antonio, fíjese si es concreta la pregunta, que Caja Badajoz debería tener en ese banco que se llama Ibercaja Banco y que entiendo que compartimos ambos la solvencia, el futuro, la estabilidad de esa entidad financiera que se llama Ibercaja Banco? En un minuto, señor Fernández, por favor. Bueno, rápidamente. Claro que se garantiza, aquí nadie ha dicho lo contrario, que no se garantice la viabilidad de la obra social. Usted es el que lo pone en duda, yo nunca lo he puesto en duda. En segundo lugar, valorando no implica aceptando ese porcentaje. Se valora que ahí se constata, si quiere otra palabra, no, vale, se constata que la participación es de un 29%. Y, por supuesto, señor Bernal, en absoluto tendría el atrevimiento de decir aquí por la buena cuál sería la valoración que de verdad le corresponde. No tengo ni idea. Habría que someterlo a un estudio, pero todos los datos implican que tenía que ser superior a la que es. Solamente con los datos elementales que yo di al principio es significativo. Muchas gracias. Gracias, señor Bernal. Gracias, señor consejero. A continuación, y para cerrar este bloque de grupos parlamentarios, será su portavoz, el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Extremadura Unida, señor Sánchez Juliá, quien dispondrá a partir de este momento de 30 minutos. Gracias. Muchas gracias, señor presidente. Señor Fernández, muchas gracias por haber venido voluntariamente a comparecer a esta comisión. Ha sido usted el único compareciente que lo solicitó de manera voluntaria para facilitar el trabajo de los miembros de esta comisión, y este grupo parlamentario pues se lo quiere agradecer, y también por la presencia de los directores generales y del equipo de la consejería que hoy les está acompañando. Ustedes llegaron al Gobierno a mediados de julio de 2011, donde Caja de Badajoz ya se encontraba inmersa en este proceso, y las principales decisiones ya habían tenido que ser tomadas y los principales acontecimientos pues ya habían transcurrido. Ya habían aparecido esas actas del Banco de España, donde informaba que había que hacer unas provisiones en mayor cuantía, afirmando que existía un deterioro de los activos de tanto Caja Círculo como de la CAE. Ustedes, cuando llegan, ya el Consejo de Administración había desechado la opción de romper ese SIP, el Consejo de Administración y el presidente también habían desechado la opción de buscar la nulidad de ese contrato, de la cláusula de penalización. Cuando ustedes llegan, también se ha desechado la opción judicial de buscar unos daños y perjuicios que recompensen a Caja de Badajoz por todo lo sufrido y por la toma de decisiones hecha en base a una información no verídica o incompleta. Es decir, ustedes llegan a una situación que se encuentran con el terreno de juego marcado
con las cartas encima de la mesa y con un trayecto que ya prácticamente hace que las decisiones o los consejos o las acciones que ustedes puedan llegar sean realmente limitadas en el tiempo y en las formas. Usted ha dicho aquí que usted mantiene conversaciones poco después de tomar posesión con el presidente del Consejo de Administración, con el señor García Peña, y le dice que Caja de Badajoz tiene que luchar por conseguir ese aumento de participación dentro de Caja 3, ese aumento de participación para intentar paliar los daños que se le han hecho a la entidad extremeña. Usted le hace esa recomendación. Si usted le hace esa recomendación, ¿cuál es la situación que se encuentra usted en este tema en referencia a esta fusión, para que sea usted el que tenga que decirle al presidente vamos a luchar por ese aumento de participación? Bueno, la situación es la que ya se ha puesto aquí de manifiesto a lo largo de mi comparecencia. El hecho cierto es que desde un primer momento, y fundamentalmente con declaraciones posteriores, pusimos de manifiesto lo que nos parecía que era una mala fusión como consecuencia de que, teniendo la solvencia, conociendo los datos del Banco de España, porque yo tengo también que reconocer, hasta que no se conocen los datos del Banco de España, todo podría haber sido impecable. Cuando se conocen los datos del Banco de España es cuando hay que luchar, y hay que luchar por incrementar esa participación. La pena es que se tardase casi un año en empezar a reclamarlo, y la pena es que se quedasen bastante cortos. La prueba es que, por recomendaciones públicas que se le hizo al presidente, lo he dicho antes, por mí mismo y por el presidente del gobierno extremeño, no costó mucho trabajo volver a incrementar esa participación hasta llegar al 32, creo que era, % final. Luego, yo creo que si desde el inicio se hubiese actuado consecuentemente, la participación, estoy convencido de que hubiese sido superior a la que es en la actualidad. El incremento de participación superior a la que es en la actualidad, pues algo que ha quedado patente, que era justo y necesario a lo largo de las comparecencias de los diferentes miembros, porque prácticamente en la totalidad así se ha manifestado, que Caja de Badajoz, para haber conseguido una participación justa y suficiente, debería haber tenido un porcentaje mayor. Por parte de su antecesor en el cargo, que ha comparecido antes que usted aquí, ha puesto de manifiesto que igual sí que se tenía que haber tenido una mayor vigilancia y estar más cerca de Caja de Badajoz por parte del Gobierno de la Junta de Extremadura anterior que el que se tuvo. Usted hoy aquí ha manifestado que el Banco de España no hay que tenerle miedo cuando se va con la verdad por delante. Dos cuestiones. ¿Usted cree que, aunque como ha manifestado no tenían competencias, el Gobierno socialista de la Junta de Extremadura en aquel entonces debería haber dado un paso adelante, haber manifestado, igual no al Banco de España, pero sí al Ministerio de Economía, que también estaba apretando en este aspecto, haberle manifestado un descontento, haber pedido esas explicaciones y, sobre todo, haber luchado por conseguir que Caja Badajoz no saliese tan perjudicada? Y la segunda pregunta, ¿cree que un contrato firmado con una documentación incompleta o con información no veraz es un arma suficientemente para luchar contra el Banco de España? En primer lugar, el cauce adecuado lo ha puesto usted de manifiesto. Es el Ministerio de Economía, en este caso, que es de quien depende el Banco de España. Así lo hemos hecho nosotros para el tema de Caja Rural de Extremadura en los inicios de la ruptura del SIP. Y, en segundo lugar, yo creo que con las armas que teníamos en la mano, es decir, con esa información que salió a la luz después de firmar el SIP, yo creo que podría, pero también es dar mi opinión, pero creo que podía haber sido un
un documento consistente para haberlo intentado. Es decir, yo de sus palabras saco que igual no se estaba tan atado de manos como aquí se nos ha querido ver, sino que igual lo que ha faltado es un poco de proactividad, porque sí que se puede dar ese paso de dirigirse al Gobierno de la nación para demostrarle descontentos y reivindicarle ciertas cosas que no se hicieron. Usted ha puesto también aquí de manifiesto que las relaciones con el presidente del Consejo de Administración, con el señor García Peña, empezaron a ser cordiales, se rompieron y volvieron a ser cordiales. Una ruptura que coincidió con un periodo de negociación de aumentos de participación. ¿A qué achaca usted esa ruptura? ¿Por qué cree que se produce en un momento tan clave y tan importante como es esa falta de comunicación? Pues eso habría que preguntárselo al presidente de Caja Badajoz, que llegado cierto momento dejó de tener contacto con este consejero. Este consejero, sí, cuando lo creía oportuno, sí llamaba o lo requería para las cuestiones que yo le quería comentar. O sea que la ruptura fue unilateral y fue en cuanto al flujo de información de una parte a otra. De la consejería a la Caja de Ahorros de Badajoz estaría bueno. Es que por la propia responsabilidad de quien está gobernando, nunca se cortó. Pero el presidente de Caja Badajoz, llegado cierto momento, dejó de suministrar información. Una información que ya nos ha manifestado el anterior consejero, que a veces no era ni con escrito. Poco papel ha sido la frase que realmente ha utilizado. Ese aumento de participación al 29%, que todo el mundo ha valorado, que todo el mundo evidentemente ve positivo, pero la sensación es que es insuficiente. Esa negociación cree que realizando una presión adecuada y habiendo articulado todas las herramientas posibles que se podrían tener, ¿cree que realmente hubiese sido factible aumentarla? Evidentemente no le voy a pedir que ponga aquí una cifra, porque ya ha manifestado que sería una osadía sin estudio y aquí a bote pronto poner una cifra. Pero habiendo ese sentir de que Caja Badajoz sí que podría haber tenido en ese paso inicial un mayor incremento, ¿cree que también es fruto de que no se utilizaron los mecanismos, el 100% de los mecanismos que estaban a disposición del presidente? Creo que sí, es arriesgado lo que estoy diciendo, pero a la vista de la información que se tenía, fundamentalmente, insisto una vez más, sí, esa participación se ha pactado con unos datos que no eran los ciertos. A nadie le cabe la menor duda de que hay que volver a negociar con los datos que son ciertos, que nos beneficiaban grandemente, enormemente. Luego, si con datos inciertos se llegó al 24, 29, seguramente, porque es que yo no sé en el Consejo de Administración qué se trató, pero fuera del Consejo, alguno de los miembros, entidad fundadora, por ejemplo, reclamaba que se llegase al 49%. Eso la entidad fundadora de la Caja. O sea que a mí no me cabe la menor duda de que el porcentaje se podría haber aumentado. Si no al 49, pues a otra cifra inferior, pero se podía haber aumentado. Usted acaba de manifestar aquí una frase que yo creo que es de importante. Volver a negociar con datos ciertos, renunciando a la lucha de buscar la nulidad de la cláusula, buscando la nulidad del contrato, renunciamos a una posterior negociación con datos ciertos, porque si mantenemos, ya al final la negociación es con las cartas marcadas, sabemos lo que hay, pero completamente encorsetado. O sea, creemos que si se hubiese intentado luchar esta vía, que no sabemos el resultado que puede haber dado, evidentemente, no vamos a hacer aquí valoraciones de futuro imposibles, pero en cierta parte la puerta de la futura negociación, al cerrar esta vía, la estamos cerrando. ¿Comparte esta reflexión? No sé si me ha entendido, no me ha entendido. Rápidamente, recapitulo. Si tenemos que luchar con datos ciertos para poder tener completamente el abanico
de opciones abiertos, tendremos que tener, no tendremos que tener el encorsetamiento que nos daba el propio contrato de integración. Es decir, si se hubiese conseguido esa nulidad y se hubiese vuelto a negociar, si realmente se hubiese podido negociar con todas las cartas encima de la mesa. Al no tener esa nulidad, al tener un contrato al cual nos tenemos que regir, con el cual nos tenemos que regir, nos encontramos que la negociación ya se hace en parte condicionada. Hombre, nos encontramos es que ya está todo realizado, todo terminado y que que ya no existe Caja Badajoz. Es decir, que tendríamos que negociar con una entidad privada que se llama Ibercaja. Y por tanto, ellos tienen, pienso, todas las cartas en la mano. Pero no cabe lugar a dudas de que si hubiese un resquicio, contar ahora con datos ciertos, pues beneficiaría o más que beneficiaría. Esos datos que ahora son ciertos y que antes no se conocían, podrían servir, supondrían el único resquicio para poder exigir a Ibercaja que reconsiderase la participación de Caja Badajoz. No obstante, aun cuando profano en la materia, pero el sentido común me indica que el tema es bastante difícil. Evidentemente esto es un tema complejo, un tema difícil, un tema complejo que también hay que buscar las interpretaciones. Hace un momento hemos visto cómo ustedes les leían el diario oficial de Extremadura. Yo imagino que esas decisiones, esa aprobación de la autorización que ustedes tienen, se encuentra sustentada en algún informe o en algo, que no es algo que ustedes hagan deliberadamente en el Consejo de Gobierno. Evidentemente, he dicho aquí en los informes que se basaban y los documentos que se han analizado. A eso puedo añadir que en escritos del Banco de España recibido una semana antes se nos indicaba expresamente: la Comisión Ejecutiva del Banco de España, en su sesión de hoy, ha acordado informar favorablemente el referido proyecto de segregación y la realización del negocio financiero de la caja citada en modo dinero a través del Grupo Caja 3, en tanto en cuanto reúnen los requisitos legales para aceptarlo. Y aparte de ese informe, porque la pregunta evidentemente se la ha hecho en conocimiento de ella, existen informes en esa decisión del Consejo de Gobierno, tanto del interventor como del jefe de Servicio de Política Financiera y de la Dirección General de Servicios Jurídicos, para que ustedes tomen una decisión en conciencia. Informes que decían que el Consejo de Gobierno no podía desautorizar esa fusión en caliente porque estaría entonces contraviniendo a la ley. Esos informes que le estoy mencionando no es de uso propio de este diputado, de este grupo parlamentario, sino que lo tienen los grupos parlamentarios porque se ha solicitado y el Gobierno de Extremadura ha facilitado toda esa documentación. Es decir, que ustedes antes le han planteado situaciones en conocimiento de que existían informes jurídicos y técnicos diciendo que el Consejo de Gobierno no tenía, uno, ni potestad para decir que no, ni dos, para valorar dicha participación, si es buena, mala o regular. Lo único que quería era apuntalar la respuesta que usted ha dado y que todos los grupos parlamentarios hemos tenido acceso a estos documentos, hemos tenido acceso a esta información. Yo no he hecho alusión a ellos en mi anterior contestación porque es que eso es obvio, es de una evidencia aplastante. Sí, la intervención general, los servicios y los servicios jurídicos no nos hubiesen emitido ese informe, hubiesen emitido un informe negativo, en absoluto. Yo puedo decir aquí que no me consta y aun cuando creo que en ciertas circunstancias se pueden tomar esa decisión, no me consta, después de 2 años y medio, que hayamos tomado alguna decisión con informe desfavorable o bien de intervención o bien de servicio jurídico. Muchas gracias, señor consejero. Usted lo ha dicho, hay cosas que son evidentes, pero desgraciadamente a veces la evidencia también hay que ponerla de manifiesto. Yo quiero agradecerle las respuestas que hoy nos ha dado, nos ha puesto encima de la mesa una acción de gobierno fuerte que ha conseguido, por lo menos, paliar en parte el daño que se le ha cometido a Caja de Badajoz, una entidad solvente, una entidad que tenía y tiene mucho futuro,
pero que por el conformismo de diferentes ámbitos hemos podido constatar que se ha visto perjudicada, porque ha quedado patente que cuando un gobierno quiere, puede, que cuando un presidente quiere, puede, y que no hay que quedarse de brazos cruzados ante estas situaciones. Así que, señor consejero, muchas gracias, y en lo siguiente esperemos que la contundencia, la rapidez y la eficacia de este Gobierno en la defensa de los intereses de Extremadura siga en esta línea. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Sánchez Julián. Muchas gracias, señor consejero. A continuación, y para terminar esta comparecencia, se dispondrá por su parte de 10 minutos finales, o si quisiera apostillar o clarificar cualquier circunstancia que a su juicio no hubiese quedado lo suficientemente clara a lo largo de esta comparecencia. Señor presidente, solamente voy a intervenir para decir que ha sido para mí un placer responder, según mi leal saber y entender, a absolutamente todas las preguntas que se me han planteado. Muchas gracias. También, sin duda, ha sido un placer para todos los miembros de esta comisión haber contado con su presencia y con la de su equipo hoy aquí con nosotros. Muchísimas gracias a todos los diputados y levantamos la sesión.